Vamos a ver en este texto cómo se interrelacionan en estos dos casos el arte de la imagen y el arte de la música. Cómo los vamos a, a combinar, a relacionar, a lograr esa congruencia para mejorar el estímulo. Vamos a empezar primero hablando de lo que es el arte de la imagen. Que el arte de la imagen nos va a llevar hacia diferentes modalidades de este arte de la imagen, que son las modalidades audiovisuales. O sea que ya estamos hablando de una combinación de escena y música. Acá vamos a ver como diferentes o posibles modalidades el film, el video, el dibujo animado y el clip, ¿sí? Que estas son formas de arte de la imagen filmada. ¿Qué es lo que le vamos a pedir nosotros en el punto musical del parcial? ¿Sí? Si tienen alguna duda, yo voy a ir hablando. Si tienen alguna duda, interrumpan, abran el micrófono y pregunten, no hay ningún problema. Y acá dejé, no sé, ocultar, ahí está. Ahora se va a ver una frase de John que dice, no se ve lo mismo cuando se oye, no se oye lo mismo cuando se ve. ¿Sí? Al involucrar dos estímulos distintos, en este caso el visual y el auditivo, logramos que la interpretación sea más uniforme. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva qué sucede cuando estas dos artes, estos dos estímulos, están enlazados de una manera temporal. ¿Sí? Arte musical y arte de la imagen, vamos a tener básicamente dos relatos. Un relato escénico, que sería el visual, y un relato musical, que sería la música que acompaña a ese relato, a esa escena, o esa escena que está hecha en función de lo musical. ¿Sí? Acá vamos a ver una especie de acuerdo, que es ese acuerdo temporal que decía cuando se relaciona el relato escénico con el relato musical, y esto lo que va a lograr es incrementar la comprensión, la comunicabilidad y la emoción. ¿Sí? O sea que ese acuerdo que existe entre el relato escénico y el relato musical lo que hace es fomentar, incrementar, hacer más significativo el mensaje, ¿sí? Desde la comprensión, la comunicabilidad y la emoción del espectador. Estas tres van a poner en juego ciertas modalidades de acuerdo. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a fijar o en qué vamos a hacer hincapié a la hora de relacionar lo escénico con lo musical? Una de ellas es el acuerdo temporal, o sea que los dos estímulos, el visual y el musical, estén ajustados punto por punto, que haya una estrecha relación entre lo visual y lo auditivo. Lo semántico, ¿sí? Lo semántico aparece como dentro de los símbolos, las palabras, las expresiones, las representaciones que podemos hacer también, siempre hablando de la relación entre la escena y lo musical. Lo emocional, que muchas veces, y lo vemos en las películas o en las series, como el relato musical condiciona emocionalmente a la escena, que por ahí si nosotros cambiamos esa música que está dispuesta para esa escena, puede que cambie el sentido o el significado de lo que estamos viendo. Y por último, el carácter, que está muy relacionado también a lo emocional, que el carácter hace más referencia a lo musical. Bien, cuando hablamos de carácter es eso, a esas sensaciones que nos produce la música. Chicos, chicas, ¿encuentran algún tipo de relación con lo que hemos hecho quizás en alguna de las propuestas musicales que han trabajado? Sí, en la última, cuando tuvimos que, digamos, crear una historia basándonos en lo que se trataba, digamos, la obra musical.
Bien, perfecto. Y justamente lo que estaban trabajando ahí eran justamente estos acuerdos que estaba explicando Mati. Había acuerdos temporales, semánticos, emocionales y de carácter. ¿Mm? Buscando siempre esta comprensión, comunicar algo y transmitir una emoción. ¿Eh? Ahora la nueva propuesta, la del parcial, es similar, solamente que la semántica no va a ser verbal, textual, sino que va a ser visual, corporal. Bien, continuamos. Sí, Bien, perfecto. Ahora vamos a hablar ya directamente de la integración temporal, ¿sí? Integración temporal vista como un acuerdo espacio-temporal, ¿sí? Porque estamos hablando de tiempo y espacio. El teatro y la música son artes temporales, ¿sí? Se extienden por el tiempo, no son estáticos. Y dentro de este acuerdo espacio-temporal vamos a tener lo que veníamos hablando anteriormente, que es la escena y la música. Y vamos a tener ciertos recursos temporales que nos van a ayudar a combinar esta integración, que son los siguientes. El primero es la animación, que está relacionada más puramente con la imagen, ¿sí? Donde tenemos la percepción del tiempo y la situación concreta de la imagen. Eso en cuanto a la animación. El segundo recurso que aparece es la linearización, ¿sí? Cuando hablamos de linearización, hablamos justamente de esa sincronía entre el sonido y la imagen, ¿sí? Que es muchas veces lo que se hace en los trabajos de edición. Y por último, la vectorización, que es ese sentido de inminencia o expectativa, ¿sí? Que está muy relacionada también a la trama que venimos desarrollando en la escena, pero también se ve muy condicionada por lo musical, ¿sí? Esto de la inminencia o la expectativa, la inminencia como viendo algo que ya es inminente, que va a pasar, ¿sí? Ya se ve venir que va a pasar eso, y la expectativa cuando nosotros eh, podemos hacer algunas hipótesis de lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Ese juego tiene que estar presente como uno de los recursos, ¿sí? Estas estrategias conjuntas de acción y de acción, escena y de musicalidad ayudan a anticipar algunas situaciones que vamos a tener en la trama, ¿sí? Pero estos son los tres recursos que tenemos que manejar para lograr ese acuerdo espacio-temporal, ¿sí? Desde lo básico. Pasamos a los factores estructurales. Y acá hablamos de agrupamientos musicales. Cuando hablamos de agrupamientos musicales, nos estamos refiriendo básicamente a lo que veníamos trabajando en actividades musicales anteriores, que es al análisis o segmentación de la pieza musical en frases, secciones, básicamente hablando de la forma musical. Todo esto nos va a permitir, de lo que estábamos hablando recién, permiten segmentar todo en segmentos más pequeños y por lo tanto van a ser más memorizables, ¿sí? Acá vamos a ver que se van a desplegar 4 índices que permiten esto de la segmentación, ¿sí? El primero son las cesuras. Las cesuras tienen que ver con cortes por el uso del silencio, un corte repentino que marca algo, ¿sí? Siempre por ahí ese suspenso se genera con esos cortes, o la resolución de una escena surge por medio de un corte de la continuidad, sea de la escena o sea de la música. Y por otro lado, digamos el otro extremo, que son sonidos de mayor duración o sonidos que tienen
que son más sostenidos. El siguiente índice que nos va a permitir segmentar todo son los acentos temporales, ¿sí? Que son detalles, motivos o efectos que sobresalen del resto, ¿sí? Por eso son acentos. Siempre el acento lo vemos como algo que se destaca del resto, ¿sí? Por ejemplo, en el pulso, si tenemos un acento, ese acento es el pulso que se destaca por ser más fuerte, por sonar con mayor intensidad. Estos acentos temporales lo que van a hacer es una respuesta no deliberada o una respuesta no pensada, ¿sí? Y ayuda también a mantener la atención en el estímulo, ¿sí? Por ejemplo, por ahí cuando hay, por ejemplo, lo traduzco a un show de alguna banda donde hay una parte que se destaca por sobre las demás secciones que tiene la canción, la gente por ahí empieza a saltar o a aplaudir al nivel del pulso, ¿sí? Esas son las sensaciones que generan estos acentos temporales, ¿sí? Que también se ven plasmados al combinar escena-música, ¿sí? Que hacen que nosotros prestemos más atención. Por ahí, si es una música de suspenso, estamos pendientes de la escena a ver si aparece algo raro, desde qué lado va a suceder, ¿sí? Esos son los acentos temporales. El próximo índice tenemos la tensión y la distensión. Cuando hablamos de tensión y distensión, hablamos de las cadencias o de la densidad tímbrica y la dinámica. Por ahí, también en relación a esto de los acentos temporales, vemos que por ahí en algunas escenas utilizan mucho la densidad tímbrica, o sea, la cantidad de instrumentos que suenan al mismo tiempo para generar cierto efecto. Y la dinámica es jugar con la intensidad, ¿sí? La dinámica es cuando jugamos con la intensidad, como que nos estamos aproximando a algún evento importante, vamos creciendo en el sonido. Y esto lo que hace es finalizar o cerrar algún recorrido, algún momento, algún evento de la escena, ¿sí? Para darle más dramatismo. Y por último, la redundancia, que sabemos lo que es redundancia, que es la reiteración de ideas, ¿sí? Que también, así como lo tenemos dentro de la forma musical, también nos permite marcar un límite de alguna escena o de algún punto anterior que habremos tratado y empezar otro. Entonces tiene como una relación para el espectador de familiaridad, de haber visto algo de ver algo que ya lo había visto, ¿sí? Como de reconocer algo que volvió a aparecer. ¿Alguna? Profe, Sí, estos factores también intervienen a la hora de hacer un análisis musical, ¿verdad? están presentes los dos, tanto en escena, digamos que son comunes a la escena y a lo musical, Listo. ¿sí? Sí, sí, pero te Cuando nosotros sirve. hacemos, O sea, si lo, mira, fíjate que todo esto justamente son factores estructurales, como explicaba Mati. Entonces, evidentemente, son elementos de la estructura, de la forma, que exacto, hacen al análisis y hacen también a la posibilidad de producción cuando lo vas a transformar en algo visual o en algo actuado o en algo representado. Que ahora lo que estamos viendo es la conexión. Pero evidentemente, así como elementos comunes, esto también son cuestiones. Esta cuestión de los cortes, de los acentos o de los detalles característicos, de la tensión o distensión referido a las dinámicas, a la densidad tímbrica o instrumental, y la repetición, son todos aspectos que ustedes han estado trabajando de una u otra forma en el análisis de cada obra vista y que han tratado de plasmar en las producciones que han realizado. Ahora lo que estamos haciendo es pasarlo en limpio y tratar de ver cuál es el potencial en función de estos puntos para cuando uno tiene que decir, bueno, a ver, yo en función de esta obra que analizo voy a generar y diseñar y crear una propuesta. Entonces estamos yendo a la conexión imagen-sonido, pero sí, son cuestiones estructurales y formales que ustedes vienen trabajando y ahora las estamos ordenando para poder facilitar la tarea
y para poder facilitar y analizar lo que ya han hecho también. Bien, Claro, sí, sí. bien, para ponerte un ejemplo, Irina, por ejemplo, en los acentos temporales, que desde la música sabemos que son esos detalles y efectos que sobresalen del resto, ¿sí? Que por ahí eh, tiene que ver con la intensidad, con eso que decíamos recién, ¿sí? Con la intensidad, con la densidad tímbrica. Por ejemplo, un acento temporal en una escena, si no, nos metemos en, por ejemplo, en alguna película de suspenso, vemos que también se traduce a movimientos repentinos de los personajes que nos impactan a nosotros visualmente acompañados por la música. ¿Sí? Por ahí como ese momento eh, bien arriba del suspenso, digamos, cuando ya se está por resolver la escena, que aparece ese acento temporal. Así que es un acento que nos delimita algo y también nos causa cierta emoción, sorpresa, ¿sí? No sé si quedó claro el ejemplo, pero Sí, todo sí, quedó claro. bien, todos estos índices están compartidos tanto por lo musical como por lo escénico o lo visual. Y pasamos al último, que ya son como aspectos a tener en cuenta a la hora de interrelacionar escena y música. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos de hacer ese acuerdo temporal, tenemos que tener en cuenta estos tres factores que vamos a ver ahora. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta antes de estos factores los pulsos sobresalientes que tenemos desde lo musical, ¿sí? Que hay momentos que está más marcada esa pulsación, ¿sí? Que está marcada, digamos, desde lo intencional, no desde el pulso regular que nosotros podemos encontrar en la obra, ¿sí? Sino que momentos donde está bien marcado, intencionalmente. Primer aspecto a tener en cuenta va a ser distinguir movimientos continuos y discretos, que es lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior, que eran el índice de las cesuras. ¿Sí? Distinguir movimientos continuos y discretos. Los movimientos continuos son aquellos que no tienen pulsaciones internas o que son sostenidos, ¿sí? Como puede ser un sonido de larga duración o un movimiento en la escena que es sostenido, ¿sí? Que no tiene como una marcación regular como si fuera caminar, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una escena donde están saludando, que es un movimiento sostenido. Y por otro lado tenemos los movimientos discretos, que son los movimientos que tienen pulsaciones internas como caminar o hacer movimientos que están relacionados estrechamente con el pulso de la pieza musical. Como segundo aspecto tenemos que atender a la sincronía temporal. Seguimos hablando esto de los movimientos continuos y discretos. En cuanto al movimiento continuo, tenemos que tener en cuenta cuáles son los puntos de comienzo y cierre de ese movimiento continuo. Así que sería como algo global. Solamente ver desde el punto de inicio y de cierre. Cuando hablamos de acciones discretas, haciendo referencia a los movimientos discretos, a cada movimiento le vamos a corresponder un sonido, ¿sí? Hay muchos, por ejemplo, se ve mucho en los dibujos animados esto, del movimiento continuo y las acciones discretas. Por ejemplo, en las acciones discretas, el texto, me parece que en esta parte es donde pone el ejemplo de la canción de la Pantera Rosa y cómo la Pantera Rosa va caminando a la pulsación de esa pieza. Esta es digamos, la precisión requerida dentro de la congruencia, ¿sí? Que la congruencia eh, tiene que ver con este ajuste temporal punto por punto, ¿sí? Por movimientos continuos o acciones discretas. Y por último, y con esto cerramos, correlacionar el tratamiento temático, ¿sí? Que esto es como relacionar la forma musical, la propuesta musical que nosotros tenemos de sus secciones, de sus fragmentos, frases, semifrases,
relacionarlas a lo escénico, ¿sí? Como que se correspondan. Bueno, esta sección tiene este carácter, tiene esta emoción, tiene este movimiento continuo, estas acciones discretas. Tratar de ver cómo relacionar todo eso para generar y unificar digamos, la sensación que produce, ¿sí? Y acá vuelve a aparecer el recurso de la redundancia, ¿sí? Que lo que hace es incrementar la comprensión del perceptor y otorga familiaridad al contenido. Por esto que decíamos que ya por ahí es una idea traída de una escena anterior, ¿sí? Entonces hay como cierta familiaridad también desde lo musical, ¿sí? Estos serían como los tres aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar esto de la congruencia, de la relación temporal entre música y escena.